Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Hoy contamos con la presencia de un argentino que trabaja, estudia y enseña lo que es el derecho constitucional. Me refiero al doctor Daniel Saksay, que ha iniciado muy joven su trayectoria en la cátedra, estudiando los temas y trabajando en distintos lugares. Profesor universitario, hoy está en la maestría en la Universidad de Buenos Aires, estuvo en el Congreso asesorando en su momento a legisladores, y debo decir que su carrera es una carrera brillante, donde produjo una serie de situaciones que son necesarias que las analicemos cada vez más a fondo. Por ejemplo, se ha planteado la reforma electoral, se ha planteado el tema de la justicia, este poder tan importante para el concepto que merezcamos en el concierto mundial. Quiero decir que para Corrientes de Pensamiento es un gran gusto que esté hoy con nosotros el doctor Saksay, un hombre que estudia, que va renovando sus conocimientos permanentemente y que hoy nos puede dar una magnífica lección de lo que debemos hacer para respetar nuestra Carta Magna. La libertad de prensa, por ejemplo, que me olvidé de mencionarla, y que es de enorme trascendencia en este momento. Gran gusto, Daniel, te agradezco mucho tu presencia y comenzamos con el tema que a vos te traiga una inquietud o una preocupación en este momento de la vida de nuestro país. Placer de estar contigo, te felicito. ¿Cuántos años tiene Corrientes de Pensamiento? Y 22, 23 años. Qué maravilla mantener un programa tanto tiempo, hay pocos, ¿no? Bueno, podemos empezar entonces con el tema de la justicia. Me parece muy bien, Daniel. Fundamental este poder del Estado. Vos sabés que hay muchísimas vacantes en el Poder Judicial, no solo en la Corte Suprema, sino también en tribunales inferiores, y eso se repite en la provincia de Buenos Aires. A esos efectos, me sorprendió los nombres que aparecen muy cercanos a Gil Carbó en su momento, es decir, figuras del kirchnerismo más rancio. No esperaba esto del gobierno de Milei, que se dice liberal, y lo que está proponiendo no tiene nada que ver con el liberalismo. Pensemos que la independencia de la justicia es precisamente que, la función que permite la separación de poderes. Sin separación de poderes no hay república. Y si no hay independencia de justicia, tampoco hay control. Entonces, estamos viviendo una situación muy preocupante que yo espero que no logre los necesarios 2/3 para que se consolide esto. Pero bueno, es muy importante la reacción de la gente y es muy importante que programas como el tuyo, que es muy escuchado, precisamente alerte. En su momento, gracias a la reacción de la gente, se evitó que se lo designara Ariel Lijo, que hubiera sido realmente un desastre. Una persona que está considerado dentro de lo que son los jueces de Comodoro Pi el más corrupto. Entonces, la posibilidad de que haya nuevamente un movimiento contrario a estos nombramientos me parece fundamental, Pocho. Mirá, Daniel, yo comparto tu criterio. Yo pienso que tenemos que dejar de llevar agua para nuestros molinos y lo pensar en el país, y para eso es fundamental que el Poder Judicial esté representado por personas que no tengan compromiso o que no se hayan manifestado de una u otra manera. Que sean gente que estudia, que trabaja y que ponen al servicio del país sus conocimientos. Por eso comparto tu criterio en toda su dimensión. Sí, efectivamente, así debe ser. Todo juez tiene una determinada ideología, pero no compartidismo. Es una ideología fundada
en el modo de interpretar la ley, que es respetable una forma o la otra. Además, por eso hay varias instancias para que eventualmente pueda ser corregido si hay errores, pero lo que no se puede es meter la política, la preferencia para un determinado partido, porque eso destruye, vos sabés bien, totalmente la independencia de la justicia, que como decíamos es tan fundamental en una república. Fíjate, Daniel, que el presidente actual llega un poco por la forma en que planteaba las cosas con respecto a la política, a la casta, etcétera, etcétera. Y hoy resulta que nos damos cuenta de que los que dijeron eso hoy lo están protagonizando. Es decir, que tenemos que ser coherentes, tenemos que ser cristalinos, tenemos que ofrecer todo lo que nos queda para que retomemos el criterio constitucional de la reforma 94 o no, sino para ir cumpliendo los requisitos que requiere nuestra Carta Magna. Y vos, mejor que yo, sabés cómo son estas cosas. Sabés que la reforma 94 todavía quedan problemas por resolver, la coparticipación, por Nada ejemplo. menos que todo el tema impositivo queda por resolver, como bien También decís. parece. Yo te dejo que vos analices este tema, querido Daniel, vos con la maestría que estás ejercitando en la Universidad de Buenos Aires, nos podés dar cátedra de lo que pasa en este aspecto. Sí, lo que plantea en la Constitución, en la reforma del 94, es precisamente un federalismo de concertación, donde Exacto. debe darse una gran participación a las provincias, romper con lo que yo llamaba el de imposición, donde la nación siempre doblega la voluntad de las provincias, salvo si no le importa. Entonces, allí lo que se convino es la elaboración de un acuerdo entre la nación y las provincias, pero que, claro, requiere una mayoría muy calificada de 3/4, pero que establece al mismo tiempo una cantidad de criterios que deben tenerse en cuenta al momento de la tributación, precisamente tratando de equilibrar la situación entre las distintas jurisdicciones. Y no solo no se ha cumplido, que había 2 años y medio, imagínate, en el 94 pasaron más de 10 años y ahí duerme el sueño de los justos, sino que tampoco se cumple con los parámetros para la tributación. Entonces hemos vuelto a lo que criticábamos tanto del kirchnerismo, que eran los famosos ATN, beneficiando a nuestros amigos o utilizándolo como un trueque en función de cómo va a fallar el juez. Y eso me parece realmente gravísimo, y sé que a vos también, obviamente, ¿no? Así es. De acuerdo, Daniel. Ahora Y vos es, pensás cómo se puede retomar el mm, camino más adecuado para que las provincias tengan el rol que les corresponde y no tengan que depender directamente del Poder Central. E incluso yo considero que en ese aspecto a veces el Poder Ejecutivo Nacional recurre a legisladores que se prestan a una u otra acción, que a mm, veces más que pensar en sus provincias, piensan en la forma que van a percibir los recursos que le hacen falta para mm, cumplir tareas políticas estrictamente y mm, no hombres mm. de Estado. Sí, son retornos, para decirlo, para no utilizar otra palabra más fuerte, ¿no? Porque es desviar totalmente el destino que tienen los fondos, lo cual es una forma de malversación, que es delictivo. Entonces, yo creo que acá lo que corresponde es que haya fiscales que pueden ser muy impulsados por la ciudadanía, ¿no? Que tengan los atributos bien puestos y que hagan las denuncias correspondientes para que esto no se consuma. Yo digo, Ariel, lo que vos acabas de manifestar, retorno, que es lo que está pasando de alguna manera. Claro. Pero nos olvidamos de muchas otras cosas, nos olvidamos de que tenemos que cumplir con el espíritu que según se planteó ocurría en la reforma del 94. Yo me acuerdo que se aprobó la ley de defensor del pueblo, Sí, que no practica tampoco,
porque no existe defensor del pueblo, salvo dos, que fueron dos personas que asumieron. Desde entonces se está manejando con personas de la administración de Defensoría del Pueblo, pero no con los designados que corresponde al Parlamento. Yo no sé cuál es el espíritu del Parlamento de no cumplir este requisito que tiene una enorme significación, porque se habla de defensor del pueblo, y el pueblo creo que hoy más que nunca necesita tener su defensor. Sin lugar a dudas, vos recordarás a Eduardo Mondino, que fue valiosísimo, y si bien él provenía del justicialismo, de ninguna manera en sus criterios aplicó una doctrina partidaria, sino que por el contrario, fue el que inició inclusive el célebre juicio Matanza-Riachuelo, que es tan importante como juicio colectivo. Y bueno, lamentablemente ese puesto, vos sabés que está vacante, si no me equivoco, desde hace cerca de 15 años. Sí, sí. ¿Te das cuenta de lo que estamos diciendo? Cuando la Constitución claramente, si vemos todos los diarios de sesiones desde 1853, claramente se hablaba de que los puestos están para ser cubiertos, para ser llenados, no para que queden vacantes. Y fíjate, Daniel, que Jorge Mayorano fue el otro, es decir, Sí, Mondino que y Mayorano, también fue muy dos bueno. únicos defensores del pueblo nombrados como corresponde. Sí, 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 que fueron muy positivos, iniciaron acciones muy valiosas. Pero bueno, lamentablemente ahí está la vacancia y dale que va, si me permitís mi mal francés. Ahora, Daniel, yo digo, hemos hablado de estas cuestiones. ¿Cómo crees que se puede ir superando ese tema y qué tenemos que hacer de ahora al 2027, donde hay posturas de una u otra manera? Pero creo que lo que tenemos que hacer es tratar de pensar primero que es nuestro país, que tenemos que trabajar para eso. Creo que esta es la situación por la que estamos atravesando. Sí, absolutamente. Tenemos que seguir bregando de todas las maneras posibles para que nuestros gobernantes, que son los servidores públicos, no se deben servir del público. Ellos son los que nos deben servir a nosotros. Para eso los hemos designado, que sean ellos los que lleven precisamente al cambio de las cosas, y si no, de lo contrario, no los vamos, el poder del voto, no los vamos a reelegir. Para eso hay que manifestarse y que lo sientan, que se den cuenta que esto es así. Y cuando pasa eso, las cosas empiezan a cambiar. Es el verdadero juego de la democracia, ¿no? Como un diálogo, sin violencia, por supuesto. Totalmente. Ahora, ¿cómo crees que debe actuar el sector político, el sector administrativo? En definitiva, todos terminan en política de Estado, que es lo que habría que practicar y no lo hacemos. Siempre decimos, el que estuvo no hizo bien las cosas y dejamos sin efecto. Cuando hay cosas positivas en muchos casos. Mm, Creo sí, que tiene que haber continuidad y política de Estado, como decía recién, en este aspecto. sí, coincido totalmente. Por eso también, que vos en algún momento lo mencionaste, es tan importante la libertad de expresión, que ahora Ah, bueno, está seriamente afectada. Vos lo mencionaste. Ahora está seriamente afectada. Fíjate que esto de que no puedan ir los periodistas a la sala de gobierno no se vio ni durante la dictadura, no es por defender la dictadura, pero esto supera una cosa monstruosa. Ni siquiera pasa en el gobierno de Trump. O sea, es gravísimo, gravísimo porque se impide el necesario control, que es fundamental para la transparencia y para que se gobierne adecuadamente. Y desgraciadamente la libertad de expresión hoy está seriamente afectada. y claro, vos viste que en el 94 se sancionaron algunos artículos, por ejemplo, que el periodista no tenga la obligación de dar a conocer las fuentes de información. Fuentes, eso es fundamental. Ese fue un proyecto que presentamos senadores ¿Sí? y también la figura del desacato, que se eliminó, con lo cual se demostró que había un propósito fundamental, que era el de la discrepancia
de que se aceptara la opinión de cada uno y que esta era la auténtica vía democrática para resolver los temas. Efectivamente, desgraciadamente estamos viviendo una terrible regresión, porque inclusive el maltrato a los periodistas, no sé si vos lo has sufrido, pero lo han sufrido casi todos. Grandes periodistas como Joaquín Morales Solá, con insultos, mandriles, HDP, ni quiero repetir, ¿no? Panni, o sea, realmente la figura Leuco, digamos, la figura señera de Fernández Díaz, de nuestros periodistas, han sido maltratados de una manera humillante, insultante, que no tiene nombre. Que yo creo que el presidente no se da cuenta que eso lo descalifica a él. Porque a mí me ocurre que amigos míos del extranjero me preguntan si es cierto, porque no lo pueden creer. Sería impensable en sus países una cosa así. Ahora, volviendo un poco al tema que abordamos del Sí, Poder Judicial, yo creo que es un tema, aparte de la libertad de prensa, y por eso mismo digo, que se trate en la forma más coherente, más cristalina, más clara, para que valga la redundancia, para que cuando se toman decisiones sean de acuerdo a lo estatuido por la ley y por la Constitución. Porque tampoco podemos hacernos los distraídos con esta inflación con recesión que tenemos, donde ni siquiera se trató el tema de ciertos sectores de la población, como el tema de los jubilados, por ejemplo. sí, No hay un proyecto en el Congreso, el Ejecutivo menos, y se dilata como si la gente pudiera soportar tanto tiempo. Después el desempleo, la situación por la que estamos atravesando. Después también por manifestaciones muy fuertes y desacomodadas, diremos, o no, no tradicionales, a los distintos sectores, pequeña, mediana empresa, sí. empresario. La ley laboral habrá que ver qué ocurre, porque eso se empolvó en el Congreso, pues ahora resuelto también como que tiene vigencia, pero habrá que ver con el transcurso del tiempo cuál es la mejor solución para la gente, para el país, para todos aquellos que trabajan de una y otra manera ajustadas a las cartas que existen y también a las formas en que tenemos que darle lo que estamos haciendo. Por ejemplo, con el tema de los jueces, Daniel, que hay un número importante de sectores que no se sienten representados. Bueno, restablecer la doctrina de los Estados Unidos, de la Constitución de Filadelfia, los famosos frenos y contrapesos, checks and balances, es decir, restablecer los controles, que se establece una democracia fundamentalmente desde el Poder Judicial y desde la prensa. Esos son los verdaderos controles para evitar que el poder, como decía Montesquieu, es necesario por la fuerza de las cosas que el poder detenga al poder, ¿no? Lord Acton decía que el poder absoluto corrompía absolutamente. Creíamos que todo eso estaba ya superado, que eran pensamientos totalmente incorporados. Lamentablemente vemos que no es así, estamos volviendo todo para atrás. Entonces, eso es lo que hay que restablecer, que son las bases de un sistema republicano, de un Estado de Derecho. Lamentablemente, no lo vemos hoy. Querido Daniel, teniendo en cuenta ahora esta guerra que todos queremos que se resuelva de alguna manera la cuestión, te pregunto cómo ves el norte grande en cuanto a este entendimiento con la Unión Europea. ¿Cómo estás viendo ese tema? Bueno, para mí siempre Europa es fundamental, pero la veo muy debilitada Europa y dividida. Ya el Brexit, o sea, la separación voluntaria de Gran Bretaña de la Unión Europea, ya la debilitó. Y luego el auge de extremas derechas en distintos países también. Ahora, por suerte, en Hungría, Orbán, a mi modo de ver, ha perdido y es muy importante, porque era un verdadero energúmeno, ¿no? Muy aliado de Putin. El rol de Rusia, la invasión de Ucrania, que es algo espantoso, lo que está pasando en Ucrania, que además se equivocó en el cálculo, pensó que iba a ser un paseo
de paseo no tuvo nada, nos acercamos a los 4 años, Zelensky, y eso es un pueblo realmente heroico. Y ahora esto se repite, es como que no aprenden determinados dirigentes ególatras. Esto se está repitiendo en Irán. Fíjate que es parecido. Él pensó que iba a ser un paseo, que le iba a destruir toda la capacidad. Resulta que evidentemente ha tocado cuestiones y ha matado a líderes, pero no hay duda que sigue teniéndola, porque fíjate cómo tiene cerrado el estrecho de Hormuz, el petróleo que no deja de subir. Esto tiene una consecuencia enorme en toda la economía mundial, incluyendo nosotros, ¿no? Con lo cual, el panorama es muy, muy preocupante. Daniel, y este tema que ahora el primer ministro, el jefe de gabinete, Sí, va a informar en diputados, Adorni, ¿qué sí, opinas de ese tema? ¿Cuál sería tu actitud de ser vos presidente de la nación? lo removería de inmediato. ¿Cómo voy a aceptar que un jefe de gabinete que ha cometido semejantes hechos, compras de departamentos, viajes millonarios, pagados en efectivo, contrario a todas las normas, historia con la jubilada? O sea, realmente es escandaloso. Yo no recuerdo hechos tan terribles. Nos retrotraen a lo peor del kirchnerismo, ¿no es cierto? Entonces, un presidente, vos harías lo mismo. No Sí. esperás ni 2 minutos. Se lo separa. Después veremos lo que hace la justicia, pero no puede seguir una manzana podrida así. Daniel, nos quedan 3 minutos. Yo te digo, me importa mucho, o a los televidentes también, tu opinión de cómo ves el 27, porque nos damos cuenta, pero la cosa Sí, viene rápidamente a ver cómo termina. La actitud de la oposición, por ejemplo, ¿cuál cree que debe ser? mira, lamentablemente está muy fragmentada. Lo que la oposición tiene que hacer es ver cómo unirse, independientemente de sus matices, y lograr una situación que precisamente, creo, un bloque de Provincias Unidas, ¿no? Que hay figuras interesantes para evitar que vuelva el kirchnerismo, que sería trágico, y para precisamente poner un presidente que signifique una verdadera renovación democrática. Eso es lo que yo deseo, es mi deseo. Ojalá que así ocurra. En estos 2 minutos que quedan, querido Daniel, te dejo para que vos redondees los temas que te parezcan más convenientes, aunque son todos convenientes, lo más importante para este momento. Bueno, yo creo que lo primero de todo es desear que reine la paz, que todos contribuyamos para un futuro, tanto internacional como nacional, en paz. No, la democracia está en gran parte pensada para un juego armonioso de poderes y para que reine, por lo tanto, la tan ansiada paz, la armonía. De lo contrario, caemos en la ley del talión, ¿no? La ley del más fuerte. Ya sabemos ahí quién gana. No son los más débiles los que ganan, lamentablemente. Así que ese es mi deseo más ferviente y creo que debemos bregar y trabajar en esa dirección. Daniel, querido, te agradezco mucho tu presencia y te digo que juntos, de uno u otro sector, con diferencias ínfimas, tenemos que tratar de lograr que esto que vos acabás de manifestar se cumpla en los hechos. Yo creo que es un tema al cual le damos toda la trascendencia del caso, pero tenemos que tratar de que se lleve a la práctica y se concrete. Así que yo te agradezco mucho tu presencia en Corriente de Pensamiento, te mando un fuerte abrazo y te Otro deseo para vos. en esta tarea que vos estás desarrollando. Muchísimas gracias, Daniel. Al contrario, así lo Lo difundimos. mejor para vos y gracias por tu presencia. Un placer. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Los jueves son más bonitos con la tarjeta bonita del Banco de Corrientes.
Para mujeres activas, independientes y emprendedoras, con descuentos exclusivos todos los jueves en indumentaria, decoración, ópticas, perfumerías, librerías y mucho más. Cada vez que utilizas tu tarjeta, colaborás con la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Corrientes. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar y sumate a nuestra comunidad bonita. En primer lugar, tengo que manifestar lo que ya se lo dije al doctor Saksay, de mi agradecimiento por su presencia en nuestro programa. Pero pienso que quiero comenzar diciendo, mejor dicho, no es que piense, sino estoy convencido de que acá hay un arma poderosa, un arma que nos otorga la Constitución. Ahora se plantea la reforma electoral. No sé cuál es el sentido, a dónde se quiere llegar, pero es el Parlamento el que va a tener que decidir en consecuencia. Y digo que la gente, los 46 millones de argentinos, tenemos un arma que es la más importante de todas. Tenemos el voto para ratificar a los que están en la función o para producir el reemplazo, que es lo que establece fundamentalmente la democracia y la Constitución nacional. Es decir, que creo que aquellos que asumen, teniendo un principio, sosteniendo determinados temas, lo tienen que llevar adelante o tienen que rectificarse todas las veces que esto vaya en perjuicio de los tantos millones de argentinos. Creo que el objetivo, la cuestión superior, tiene que ser el de que la gente viva con dignidad, viva con tranquilidad y viva sin ser sometida a los vaivenes de que uno dice una cosa y dice otra. Para eso tenemos que respetar lo establecido por la Constitución. Tenemos que respetar la libertad de prensa, tenemos que respetar que cada uno lleve a cabo lo que cree que es conveniente para el país. Tenemos que eliminar la soberbia, tenemos que terminar con la falta de respeto por los habitantes. Porque yo creo que acá no es que digan lo que yo quiero, sino lo que corresponde. Entonces tenemos que estar dispuestos a aceptar que no se nos diga todo lo que a nosotros nos gusta. Tenemos que aceptar lo bueno y lo malo. Tenemos que priorizar, por supuesto, lo que conviene a los 46 millones de argentinos. Que Dios así lo quiera. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.